Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Yomunda Cafarro y en esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de las formas alternadas. Las formas alternadas. Para comenzar hablando sobre las formas alternadas, veremos primero dos definiciones. La primera definición, que me dice que la base de un espacio vectorial, en este caso este espacio vectorial es el espacio E. En este caso la base de un espacio vectorial E nos dice que es una familia que es linealmente independiente máxima. Independiente máxima. Y nos referimos a que es una familia linealmente independiente máxima. Cuando sabemos que un conjunto que es linealmente independiente, por ejemplo, tengo el siguiente conjunto con los elementos A sub 1 y A sub 2. Y este conjunto, cuando tiene los elementos, pero en un espacio R3, en este caso el espacio de este conjunto está en R3. Decimos que estos conjuntos en el espacio R3, sus elementos son linealmente independientes. Por ejemplo, tenemos los elementos menos 2, 0, 1, y otro elemento serían 3, 4 y 5. Bien, nos damos cuenta que estos elementos entre estos dos elementos son linealmente independientes, porque uno no depende del otro para ser expresado. Pero ¿a qué se refiere con el término linealmente independiente máximo? Entonces, nos acordamos de un conjunto básico. Tenemos el siguiente conjunto, I en J, en K, y este conjunto tiene los elementos 1,00, están expresados en R3, 0,10 y 0,01. A este conjunto se le llama un conjunto linealmente independiente, pero cuando hablamos de un conjunto linealmente independiente máximo, nos referimos a este conjunto con las siguientes características. Luego, la segunda definición, esta vendría a ser lo que es la primera definición con respecto a las formas alternadas. Luego tenemos otra segunda definición. Y esta definición la segunda definición nos dice que dados los espacios vectoriales, tenemos que dado los espacios vectoriales
dado los espacios vectoriales tenemos los espacios vectoriales E y el espacio vectorial F. Nos dice que dada una aplicación phi que parte del producto cartesiano de E, donde este E se multiplica R veces hasta F. Esto me dice que esto se va a llamar, esta aplicación va a ser R lineal. Esta aplicación es R lineal si cumple lo siguiente. Si cumple lo siguiente. ¿Qué nos va a cumplir? Nos va a cumplir que este phi aplicado a los siguientes vectores b sub 1 sucesivamente hasta el yésimo término tenemos b sub i más w sub i, y como nos dice que es R lineal, seguimos hasta v sub r, v sub r. ¿Y qué nos dice? Que phi aplicado a este vector, donde tenemos que en estos términos, en el término yésimo, aplicamos la linealidad. Entonces tenemos para cada término que phi aplicado a este vector va a ser igual a phi aplicado desde b sub 1 sucesivamente hasta llegar al término b sub i, así al llegar hasta al término b sub r, aplicamos la linealidad, más phi aplicado a b sub 1, y ahora esto para el siguiente término. Aquí aplicamos la linealidad para el término b sub i, y aquí aplicamos la linealidad para el término w sub i. Entonces tenemos más b sub i así sucesivamente hasta el término w sub i, hasta llegar al término v sub r. Luego, ya lo primero que nos debe cumplir para que esta aplicación phi sea R lineal, nos debe cumplir esto, y después nos debe cumplir que al multiplicado por un escalar tenemos que phi aplicado a este vector b sub 1, sí, sucesivamente. Nos damos cuenta que en el término yésimo está multiplicado por un escalar. Seguimos hasta llegar al término r. Esto va a ser igual, este escalar sale de la aplicación y nos quedaría alfa por phi aplicado a este término, aplicado a b sub 1 sucesivamente hasta b sub i, y así sucesivamente hasta llegar al término R. Eso es con respecto a la segunda definición
de las formas alternadas. Luego veremos con lo que sigue, veremos explicando un teorema. Tenemos el teorema 1 de las formas alternadas. Teorema 1. Este teorema 1 nos dice que sean phi y sí aplicaciones que parten de producto cartesiano de este producto va a ser R veces hasta llegar a F, hasta llegar al espacio F. Nos dice que estas son aplicaciones. Estas aplicaciones son R lineales. Son R lineales. Y aquí vamos a encontrar un conjunto generador. Y nos dice que sea G. Encontramos el conjunto G, que en este caso G va a ser un conjunto. Este conjunto es el conjunto generador. Y este G vendría a ser un conjunto generador del espacio vectorial E. Es un conjunto generador del espacio vectorial E. Del espacio vectorial E nos dice que, bueno, el teorema 1 nos dice que sean estas dos aplicaciones, phi y sí, que parten del producto cartesiano de R veces C hacia el espacio vectorial F. Nos dice que estas aplicaciones son R lineales, y encontramos un conjunto G que es un conjunto generador. Y este conjunto generador viene a ser los conjuntos generador del espacio vectorial E, y esto se refiere a escribir como esto se va a referir a que vamos a escribir los elementos del espacio vectorial E como una combinación lineal en los espacios del espacio vectorial G. Los elementos de E son una combinación lineal del espacio vectorial G. Entonces tenemos que cumple que si phi aplicado al vector v sub 1, sí, sucesivamente hasta el vector v sub r, esto va a ser igual, tenemos que phi aplicado a este vector va a ser igual al vector psi aplicado al mismo vector sub 1 hasta el vector v sub r. Esto es para todo elemento, esto es para los elementos. Entonces nos dice que phi aplicado a este vector va a ser igual a psi
aplicado al mismo vector para los elementos b sub 1 para los elementos que pertenecen al generador. Todos los elementos del generador G, del conjunto generador G. Generador G. Entonces, ¿qué tenemos? Que si nos cumple esto, entonces decimos para los elementos del conjunto generador G. Entonces, si nos cumple esto, tenemos que en este caso phi va a ser igual a psi. Entonces tenemos que si la aplicación de phi para este vector de v sub n a v sub i hasta v sub r va a ser igual a la siguiente aplicación, a la aplicación psi del mismo vector. Entonces esto de los elementos del conjunto generador G, entonces decimos que si esto nos cumple, entonces en este caso la aplicación phi va a ser igual a psi. Y ahora vamos a hacer la demostración de esto. Okay. Entonces seguimos con la demostración. La demostración del teorema 1 de las formas alternadas. De este teorema 1. Entonces tenemos que primero por inducción matemática, nuestro término de inducción matemática, sobre la variable R. ¿Qué nos dice? Entonces por inducción matemática sobre la variable R, nos dice que en este caso primero tenemos por inducción matemática, sobre la variable R, tenemos que en el caso que para R igual a 1, como nos dimos cuenta desde las aplicaciones phi y psi eran R lineales, o sea que iban de phi y psi, para recordar, eran R lineales que partían de un espacio, de un producto cartesiano E que era R veces, pues era R lineal, hasta el espacio F. Pero en este caso tenemos, si en el caso de que R fuera 1, entonces esto se va a reducir para R igual a 1 a esto del espacio E, tiende al espacio F, para R igual a 1. Y en este caso tenemos un elemento de, consideramos al elemento X. Entonces tenemos en el caso que phi aplicado en X, tenemos en el caso de que phi aplicado a X va a ser igual, pero recordemos que también E es un espacio X, es un elemento de E, y todo elemento del espacio E vendría a ser una combinación lineal de los elementos del espacio del conjunto generador, que en este caso el conjunto generador era el conjunto G. Y entonces, como X es un elemento de E
y decimos que los elementos del espacio E se pueden expresar en una manera de combinación lineal para el caso del conjunto generador G, entonces a este X lo podemos expresar también de la siguiente manera, como phi de la sumatoria de los alfa sub i por los v sub i. De esta manera quedaría expresada de una manera de forma de combinación lineal para los elementos de G del espacio E. Los elementos del espacio E, en este caso X, lo expresamos de esta manera, en combinación lineal. Entonces tenemos que el phi de X vendría a ser igual al phi, le expresamos X en combinación lineal de G, entonces tenemos el phi de la sumatoria de los alfa sub i por el vector v sub i. Y esto va a ser igual, esta sumatoria de los alfa sub i al ser un escalar sale de la aplicación lineal, y nos quedaría la sumatoria de los alfa sub i por la aplicación de phi aplicado a los vectores v sub i. Y esto a su vez, por proceso inverso, desarrollo inverso, como este es elemento del generador estos son elementos del conjunto generador G, decimos que en este caso, para todo elemento del conjunto generador G, phi era igual a psi. Entonces expresamos esto, que va a ser igual a la sumatoria de los alfa sub i, y ya no colocamos phi, ahora colocamos psi de los v sub i. Y esto a su vez va a ser igual a este escalar, vuelve a entrar a la aplicación y nos queda que es igual a la aplicación psi de la sumatoria de los alfa sub i por los v sub i. Y tenemos que esto es una combinación lineal de los elementos de G. Lo expresamos, esta combinación lineal puede ser expresado en el espacio, ahora en el espacio E, de la siguiente manera, como el psi de X. Y por inducción matemática quedaría demostrado para R igual a 1 que el phi de X es igual al psi de X. Y ahora para el caso, se supone que este caso, por inducción matemática, va a ser válido para el caso de R-1. Inducción matemática sobre la variedad. Ahora que, bueno, se supone que es válido para el caso de R-1. Entonces, para R-1, tenemos para R-1, tenemos que phi aplicado vector, en este caso tenemos x sub 1, este vector que es elemento del espacio E, x sub 1 hasta x sub R-1, esto va a ser igual al psi de x sub 1, así sucesivamente hasta x sub R-1. Y ahora tenemos para el caso de R, tenemos para R
Tenemos para el caso de R, tenemos un phi sub v va a ser igual a phi sub v de x sub 1 hasta x sub r menos 1. Tenemos una variable aumentada, en este caso phi sub v va a ser una variable aumentada, y phi sub v de x sub 1 hasta x sub r menos 1 va a ser igual a phi de x sub 1 sucesivamente hasta x sub r menos 1, agregando la variable v, variable aumentada. Para el mismo modo va a cumplir en sí. Tenemos que para el caso de psi sub v es igual a x sub 1, así sucesivamente hasta x sub r menos 1, x sub r menos 1. Vamos a tener la variable aumentada v. Esto va a ser igual a psi de x sub 1, llegamos hasta x sub r menos 1 y aumentamos la variable v. Ya, como se muestra, bueno, en este caso como se muestra para el caso de R, muestra para R, entonces tenemos, como se muestra en este caso para R, entonces tenemos que el phi de x sub 1 y sucesivamente hasta llegar a la x sub r, pero en esta aplicación phi sub v tendría x r menos 1 términos, pero en este caso tiene r términos, y en este caso la variable r sería v. Entonces tenemos para la aplicación phi de x sub 1 hasta x sub r sería v. Lo expresamos como x sub 1, esta aplicación, phi de x sub 1, así sucesivamente, es igual a v, pero esto lo expresamos como en forma de combinación lineal para los elementos del conjunto generador. Entonces tenemos que esta es la sumatoria de los escalares alfa sub i por el vector v sub i. Quedaría de esta manera. Esta escalar con esta sumatoria sale de la aplicación lineal, y esto nos queda que es igual a la sumatoria de los alfa sub i por la aplicación phi de x sub 1, así sucesivamente hasta llegar a los v sub i. Pero nos damos cuenta que en este caso la aplicación phi de los x sub 1 hasta v sub i vendría a ser igual a esta partecita que tenemos acá, y esto vendría a ser igual a la aplicación de phi sub b aplicado en los r menos 1 términos. Pero como estos están expresados, estos elementos son elementos del conjunto generador G, phi sub b, tenemos que, entonces tenemos
que esta aplicación phi de x sub 1 hasta x sub r menos 1, nos empezamos a notar que esto bueno, agregamos un dato que había borrado antes, que para r menos 1, un dato importante que nos va a ayudar acá para recordar que para r menos 1